es algo que no tiene sentido, porque las autoridades locales y estatales pueden investigar. Esa excepción de enero siempre expira en enero, el 20 de enero. Los miembros de la Cámara Demócrata y su juicio tan injusto han roto con cualquier tradición, estándar, norma del debido proceso. Yo nunca jamás he visto esto anteriormente. El señor Trump no se le dio ningún derecho de revisar lo que se llamaba las pruebas en su juicio. No le dieron la oportunidad tampoco de cuestionar cuán propio era. No se le dio la oportunidad tampoco de buscar los hechos. Todo lo que se presentó aquí en la Cámara no fue verificado y que era algo de segundas o de terceras, sobre todo de los medios parcializados y recursos anónimos que ni siquiera ellos los conocen. Bueno, mi cliente mucho menos. Fabricaron una evidencia y la alteraron. Tanto fue así que tuvieron que retirarla. Solo tuvimos la prueba antes de cuando empezamos el juicio, 2 días. O sea que en la noche yo pude revisar y echarle un vistazo muy cercano a todo lo que me habían mandado. El señor Caster, el señor Bateman y el señor Brandon también. Todos trabajamos muy arduamente y vimos toda la evidencia. 4 volúmenes en letra muy pequeña. Y bueno, como a las 12 o 14 horas para poder revisar todo eso antes de poder nosotros ya presentarnos ante ustedes. Y durante ese periodo tan breve de tiempo que vimos esas pruebas, vimos que estaban fabricadas. Vimos esa persona en el escritorio con el New York Times ahí y cuando lo vimos muy cercanamente, vimos que la fecha estaba mal, que la marquita de sí había sido añadida. Inventaron unas pruebas, se las inventaron. Nunca retiraron eso ni lo mencionaron en sus argumentos de cierre. Como que si eso era aceptable. Como que si estaba bien hacerlo así. Como que si esa es la manera como se debe hacer aquí en el Senado. El Senado de Estados Unidos. Y todo lo que les mostraron no sería admitible en ningún tipo de tribunal respetable. No estaban argumentando el caso, estaban contando una fábula, un cuento político y realmente una mentira. Los fiscales les han negado el debido proceso y han apresurado el juicio político porque saben que un juicio normal revelaría que el presidente Trump es inocente de los cargos que se le imputan. También es muy claro que fue algo preplanificado y un ataque preplaneado y en ningún momento dice que es de incitación. Y como el caso es tan débil, los fiscales han tomado el enfoque casero a un artículo de juicio político. Dice que el presidente incitó la violencia del 6 de enero y dicen también que él abusó de su poder tratando de presionar al secretario de Estado Raffensperger de Georgia para socavar los resultados y revertir los resultados de la elección del 2020 y dice que él puso en peligro el sistema democrático al interferir en la transición pacífica de poder. Hay 3 cosas ahí por lo menos. Basándonos en las reglas del Senado, cada uno de estos alegatos debe haber sido supuestamente en un artículo separado. Cada uno debería haber sido un artículo separado. No tengo que recordarle a esta Cámara que la regla 23 de procedimientos legales en el Senado, cuando uno estábamos en un juicio político, dice que sí, sea así, que un artículo de juicio político no debe ser divisible. ¿Por qué pasa eso? Porque el artículo que está en cuestión aquí dice que hay supuestos comportamientos errados en varias cosas, así que 2/3 de los miembros estuvieran de acuerdo en el artículo completo o en partes de ese artículo.
Eso sería la base para poder encontrar y declarar culpable al presidente. Basándose en esto, el Senado tiene que votar solamente por esto en decir que no es culpable. Tienen que por lo menos obedecer sus propias reglas que tienen aquí, si es que no van a hacerle caso a la Constitución. Bueno, para ser breve, este juicio político ha sido una charada desde el principio hasta el final. Todo es un espectáculo que no ha sido sino solamente la posibilidad de que haya una venganza política en contra del presidente Trump por el partido opuesto. Hemos mostrado, los demócratas estaban obsesionados con hacerle juicio político al presidente Trump desde el principio de su mandato. Se ha tratado de hacer, desde el primer año se trató de hacer, trataron de hacerle juicio político en el segundo año. Y lo hicieron en el tercer año, sí lo lograron hacer. Y ahora lo hicieron nuevamente en su cuarto año. Y ahora han desarrollado un espectáculo de juicio como porque es un ciudadano y ya no está en funciones. Así que esto es un circo inconstitucional y han tenido un intento desesperado para poder lograr ese deseo obsesivo de los últimos 5 años. Desde el primer momento en que entró en el campo político, desde que mi cliente entró en el campo político, han estado poseídos por ese deseo de sacarlo de esto y de degradarlo, de silenciarlo y de hacerse ver que sus simpatizantes eran malvados. Y nunca han presentado ningún reto electoral. Vemos el congresista aquí en la pantalla que nos mostró. Si no lo pasa por juicio político, quizás lo elijan de nuevo. Ese es el temor. Eso es lo que les impulsa en este juicio político. Cuando ustedes deliberan de sus decisiones, cuando entren en la deliberación, hay 4 cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta. 4 bases las cuales tienen que entonces declarar no culpable a mi cliente. Lo primero es la jurisdicción. No existe jurisdicción. Y si ustedes creen que es así, todavía tienen que decirlo. Número 2, la regla número 23 tenía que ser divisible. Cada alegato podría separarse para que se pudiese votar en cada uno y ver si 2/3 de ustedes pensaban que habían probado el caso o no. No lo hicieron. Pregúntense ustedes mismos por qué. Lo saben las reglas del Senado y ellas lo recibieron y yo también recibí las reglas del Senado. ¿Por qué lo hicieron? Porque no habían investigado. Para empezar es por eso. Pero también lo que encontraron es que para cuando se preparaban para todo esto es que no lo podían hacer, entonces empezaron la mayor cantidad de cosas posibles y presentaron muchos alegatos audaces, lo más posible, los más que pudieron. Quizás 2/3 de ustedes pudiesen creérselos. Por eso es que las reglas no permiten que se vaya por ese camino. El debido proceso, ya he hablado de esto muchas veces, es una razón muy importante para que todos ustedes en esta cámara, de que ya paren la política, de que lean la Constitución y apliquen la Constitución a este procedimiento. Y que reconozcan que la falta del debido proceso legal está por encima de cualquier cosa. Es sorprendente y que no deben permitir que eso suceda. Y por supuesto, la primera enmienda, el hecho real de este caso. No había palabras de incitación. Las 4 bases, nadie le puede decir a usted cuál escoger y nadie le puede decir a ustedes cuántas bases tienen que considerar. Senadores, no le permiten que a los demócratas de esta sala sigan con esta cruzada. No, el Senado no puede ir por ese camino de división y enemistad. No tienen que entonces permitirle
a la deshonestidad y la hipocresía de este juicio político. Llega el momento de que este teatro inconstitucional y político concluya. Es momento de permitirle a nuestra nación de que siga adelante. Ha llegado la hora de abordar los problemas importantes que tenemos en nuestra nación: la pandemia, nuestra economía, la desigualdad racial, la desigualdad social y económica. Estas son las cosas que ustedes necesitan pensar para todos nosotros en Estados Unidos. Todos nosotros. Con sus votos pueden defender la Constitución, pueden proteger el debido proceso y también pueden permitirle a los estadounidenses que sanen y que empiece esa sanación. Le urjo al Senado que por favor declare inocente y vindique la Constitución de esta gran república. Gracias.